¿Puedes Sí. grabar, Mariana? Perfecto. Sí. Mariana, tú pudiste grabar. A ver, yo... Prueben las dos, tienen que poder las dos. Probablemente Yo yo puedo. también. Sí. Yo también. Ah, no, mira, yo te tengo que pedir a ti grabar, ya. ¿A mí? Tendrás que pedir permiso a ti, Agustina. Ah. Agustina, graba tú. This meeting is being recorded. Perfecto. Bueno, pues de nuevo decirles bienvenidos a todos. Aquí les doy la bienvenida desde Canarias, 4 horas de diferencia porque estamos ahora en horario de verano y han cambiado el horario. Les quiero dar las gracias por volver a incorporarse. La verdad que el curso, yo creo que en cierta forma esto lo hace un poquito más suave, pero también supone más disciplina y más esfuerzo para poder asistir. Pero que les agradezco que así lo hagan y por favor aquellos que no puedan asistir a esta clase que sí que lo sigan después a través de las grabaciones que estamos haciendo. Bueno, yo quiero dar la bienvenida de nuevo a Carlos Borrancini. Carlos nos va a hablar hoy de un tema muy interesante porque va a ser un viaje de lo que vamos a hacer ustedes, especialmente desde el hemisferio sur. Van a ver 2 nebulosas, la hemos visto, hemos hablado de ellas, que son las nubes de Magallanes, por ejemplo. Esas inmensas nubes de gas y polvo y estrellas son lo que llamamos galaxias. Este es un campo bastante interesante dentro de la astronomía, muy denso, da para mucho, pero yo creo que Carlos seguro que en la clase de hoy nos va a hacer una síntesis estupenda sobre cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan las galaxias, y también va a hablar de la morfología de las galaxias, cómo las clasificamos, qué son en realidad, lo que sabemos de ellas, que cada vez hay más incógnitas también a medida que se estudia más, y también seguro Carlos hablará un poquito de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y en el caso de ustedes, pues de las nubes de Magallanes, que son las galaxias más próximas a la nuestra. En el hemisferio norte tenemos Andrómeda, que es una nebulosa muy tenue, solo se puede ver en sitios muy oscuros, y ustedes tienen la gran suerte de ver la nuestra y ver 2 más, a simple vista, ¿no? Luego con telescopios podemos ver muchísimas. Entonces yo les quiero dar las gracias de nuevo. Quiero que me disculpen que por razones de médicas, de salud, bueno, de un familiar, me tendré que ausentar también, pero les doy las gracias a todos por estar, y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, a través de Mariana, de Agustina, de Carlos, o a mí misma a través del chat, la atenderé con todo el gusto. Así que, Carlos, cuando tú quieras, haces tú también la paradita, o ya Agustina o Mariana Sí. te avisan, y sigue adelante. Pues muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Tony. Muchas gracias a todos. Vamos a esperar que entre Jonathan, porque él me va a pasar la presentación. Creo que tenía unos problemas, no sé si lo... Ah, sí, perfecto. Ahí me estoy comunicando con Agustina. Sí. A ver si... Carlos, Sí. yo no tengo Sí. a nadie esperando en la sala. ¿Será que se pudo conectar? Ahí me fijo. Yo no lo veo en la lista. Le vuelvo a pasar por WhatsApp el Al ID recordatorio. por las dudas. Lo has intentado de todas formas, Carlos. Agustina, tienes que dejar permiso para compartir, ¿eh? También. No te olvides. Ok. Dale a share. A Jonathan. Vale. A Jonathan, sí. ¿Ya está entrando? Estoy admitiendo a todos y todavía él no aparece. Tal vez está con problemas de internet. A ver si puedes ahora compartir, Carlos. A lo mejor hoy tienes más suerte y se solventa. ¿Ya has dado Compartir permiso, no? Agustina. Probamos Sí. una vez con Jonathan, pero yo lo creé al enlace y ahí pudimos... No, pero Agustina no te ha permitido compartir. Agustina, tienes que dar autorización a que todos los participantes, a que cualquier participante pueda compartir. Ahí dice Jonathan que está esperando confirmación. Agustina se congeló. Agustina desapareció. Reclaim host. ¿Dónde está? Agustina. Ah, ya está.
Sí. Ahí recién me apareció para admitirlo. Ahí está. Agustina, tienes que darle permiso, no te olvides que no está autorizado compartir todavía, ¿eh? Sí. Sí, ahí está Jonathan. A ver, ¿dónde está Jonathan? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me ven? Hola ¿Me escuchan? Jonathan, buenas. Sí, Hola. ¿Qué tal? sí. Buenas. ¿Cómo va? Bien, ahí me dejó entrar por el enlace. No sé qué pasaba con el código, pero por el enlace, perfecto. Vale, Buenísimo. ¿Lo decimos? pero mira a ver si puedes, porque yo A no ver. veo. A ver. No, es que no. Ahora sí se puede. Listo, ahí intento. Vamos con el PDF, ¿no? Primero. Sí. Chicos, mientras le aclaro que voy a ir muteando a todos y el que quiera hacer una consulta puede levantar la manito o escribir en el chat, así por sonidos varios no se le interrumpe a Carlos, ¿sí? Agustina, y recuérdale los de inscribirse también, ¿no? Lo de anotarse en el chat para pasar lista, que es muy importante. Sí, y aquel que tenga algún apodo o algo en su nombre de Zoom, si Que lo lo puede cambie. cambiar para su nombre y apellido, Ot- mejor así lo voy chequeando también en simultáneo. Otra pregunta, porque yo quería, saben que estas clases son obligatorias, no sé, formalmente no deberían faltar a ninguna. Yo veo que no están los 80 que tienen que estar. Entonces, muy importante, luego vamos a hacer un control. Pero aún así, aunque hay control, no pueden faltar más de un 15%, 20% de clase. Es decir, además del examen, no se puede faltar toda esta segunda parte. Aquellos que falten toda esta segunda parte, formalmente, aunque hagan examen, no podrían aprobar el curso. Entonces, yo lo digo porque yo no puedo hacer diferencia entre los alumnos. O sea, yo sé que muchos están haciendo el esfuerzo y esos van a aprobar, y los otros tienen que intentar de alguna manera, aparte de hacer el examen, intentar asistir como sean las clases, ¿eh? Yo les pido un esfuerzo a todos, sé que es difícil, pero que sepan que es de obligatorio cumplimiento, ¿eh? Aparte del examen. No pueden decir, oye, no voy a esta segunda parte y luego me examino y apruebo. No, eso no vale, ¿eh? Lucrecia creo que levantó la mano. Lucrecia, sí. Igual se equivocó. Bueno, Pues yo ¿te me parece callo. bien que Sí, tú arranquemos? sí, claro. Venga, gracias. Sí. Para Bueno, la asistencia, Lucrecia quería decir algo que lo escriba así, ¿no? para la asistencia. Para la asistencia, simplemente aviso en el chat. Ahí está. Bueno, ¿comenzamos? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ¿todo bien? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. En esta ocasión voy a hablar acerca del universo local, ¿sí? Que es un conjunto de galaxias cercanas a la Vía Láctea. Vamos a pasar la diapositiva. Bueno, habíamos visto en la clase que vimos presencial sobre las galaxias que las estrellas o estos objetos luminosos que están en el cielo no se ubican de manera al azar ni de manera homogénea, sino que parece que están ubicados a lo largo de una franja, ¿sí? Hoy sabemos que esa franja es una parte de nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea, que contiene unas 400.000 millones de estrellas, ¿sí? Pero la historia muestra que en un principio no se sabía muy bien cuál era la extensión o cuál era el tamaño del universo, ¿sí? Y cuál era la naturaleza de esa franja, digamos, de objetos luminosos. Pasamos al siguiente. Vimos que, bueno, Galileo Galilei, en el año 1610, cuando utilizó por primera vez un telescopio con fines científicos, pudo observar en esta franja de estrellas, digamos, que habían algunos objetos que a simple vista no se podían discernir, pero a través de un telescopio se podían ver que eran objetos puntuales similares a las estrellas más brillantes que podemos ver a simple vista. Entonces lo que hizo Galileo fue expandir un poco
el tamaño de nuestro universo, ¿sí? Y darse cuenta de que estos objetos, que eran como pequeñas nubes, están formados por grupos de estrellas, ¿sí? Pasamos a la que sigue. William Herschel, ¿sí? Más o menos en el año, a fines de 1800, construyó un telescopio. Él era astrónomo aficionado, construyó un gran telescopio y empezó a hacer conteos de estrellas de acuerdo a la región del espacio, digamos, donde se estaba observando, y pudo establecer que estas estrellas, más o menos, estaban ubicados a lo largo así de una franja, y pudo confeccionar un primer mapa de nuestra galaxia, ¿sí? Contó estrellas en 683 regiones en el cielo, ¿sí? Y no tuvo en cuenta el polvo que hay entre las estrellas, ¿sí? Y eso atenúa, digamos, la luz, y los conteos pueden ser un poco erróneos, ¿sí? Pero bueno, una primera aproximación para la forma de nuestra galaxia o de cómo se distribuyen las estrellas, ese dibujito que ustedes están viendo ahí, donde el Sol más o menos estaría por medio, ¿sí? Aquí vemos el gran telescopio que construyó, junto con su hermana también, que le ayudó, también fue astrónoma, Caroline Herschel. Catalogaron objetos, ¿sí?, que podían ver a través del telescopio, y ahí vemos en la imagen a la derecha unos dibujos que se hicieron en la época, en donde hoy sabemos que estos objetos que tenían una apariencia extendida, digamos que no eran como puntos, como vemos las estrellas, sino que tenían como una forma, digamos una forma determinada, extendida. Existían diversos objetos, ¿sí? Algunos están relacionados con galaxias, que son objetos fuera de nuestra galaxia. Otros son nebulosas planetarias, que son el resultado de la muerte de una estrella, lo que queda de las capas más externas cuando una estrella llega a su fin y se produce como una explosión y que libera estas capas, ¿sí? Y después habían objetos que eran cúmulos de estrellas y otras nebulosas propias de nuestra galaxia. Él los catalogó por la forma y observó una gran cantidad de objetos. Pasamos a la que sigue. También hemos hablado de acerca de un debate en donde estas dos personas, estos dos astrónomos, Shapley y Curtis, presentaron dos posturas distintas, en donde Shapley mostraba que nuestra galaxia, lo que veíamos de nuestras estrellas, de nuestra galaxia, ese era todo nuestro universo, ¿sí? Mientras que Curtis pensaba que nuestra galaxia era solo una parte del universo y que existían otras galaxias más, ¿sí? Ellos pusieron estos argumentos en una reunión, ¿sí? Y no se llegó a un acuerdo, sino que hubo que esperar un poco más de tiempo para encontrar la distancia a las galaxias y poder ver cuál era la estructura, digamos, del universo donde estaban estas galaxias ubicadas. Pasamos al que sigue. Lo que hizo Shapley fue determinar la posición, la distancia de los cúmulos globulares, que son estos objetos que vemos aquí arriba a la izquierda, que son agrupaciones de estrellas muy viejas, y que pueden ser vistas a grandes distancias, ¿sí? Son millones de estrellas que están ahí agrupadas. Se piensa que estos objetos fueron los primeros que se formaron cuando se formó nuestra galaxia, ¿sí? Y él lo que hizo fue aplicar un método para determinar la distancia de las galaxias, de los cúmulos globulares, y pudo determinar a dónde estaba el centro de esta distribución, ¿sí? Y observó que el Sol estaba alejado del centro, ¿sí?, de toda esta distribución. Pero él pensaba que todas las estrellas y nebulosas y objetos extensos que veíamos formaban parte del universo, de todo el universo, ¿sí? Ese era todo el universo según Shapley, ¿sí? Pasamos al que sigue. Bueno, sabemos que lo único que contamos los astrónomos para estudiar las estrellas, las galaxias y los objetos es la luz, ¿sí? Salvo en algunas ocasiones donde
puede caer algún meteorito, digamos, pero la única información que tenemos de los objetos es la luz que emiten, ¿sí? Podemos tomar un telescopio, ¿sí? Por ejemplo, un telescopio reflector que tiene un espejo en su fondo, en el fondo del tubo. Ese espejo tiene una cierta curvatura que hace coincidir todos los rayos que recolecta en un punto. En ese punto podemos colocar un prisma, y el prisma lo que hace es descomponer la luz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos el Sol y hacemos pasar la luz por un prisma, lo que vamos a ver es un espectro continuo, que es este que vimos aquí arriba, ¿sí? Con los colores del arco iris, ¿sí? Entonces, la luz blanca que observamos, en realidad no es blanca, sino que está constituida por una gran variedad de distintos tipos de luces, digamos. Una luz roja, una luz azul, una verde, una roja, ¿sí? Que mezcladas dan una luz blanca. Ahora, si tenemos un gas caliente, ese gas emite luz, y si analizamos esa luz a través de un prisma, vamos a ver una serie de líneas de emisión, ¿sí? Líneas brillantes de emisión. Y esas líneas tienen que ver con la composición química del gas, ¿sí? Cuando el gas está caliente, los electrones de los átomos saltan de una órbita a otra y producen estos destellos, estas líneas brillantes de luz, ¿sí? Ahora, si tenemos el mismo gas, pero lo tenemos frío, y hacemos pasar a través de ese gas una fuente de luz, vamos a ver que tenemos una mezcla, digamos, de dos espectros. Un espectro continuo, que viene de la fuente de luz, más un espectro que se dice de absorción, que está formado por franjas de oscuridad, ¿sí? Entonces, si tenemos un gas caliente, tenemos franjas luminosas, mientras que si tenemos un gas frío, tenemos estas franjas, pero oscuras, ¿sí? Tenemos distintos espectros. Y esta información nos dice acerca de la naturaleza de la luz, de lo que está formado, del gas, digamos, de la composición que está formado el cuerpo este que emite luz. También hablamos del efecto Doppler, ¿sí? Que nos permite entender si el objeto se acerca o si se aleja a nosotros. Habíamos hecho una analogía con el sonido. Si nos paramos en una ruta y observamos un auto que se nos acerca, vamos a ver que las ondas de sonido que emite el motor se van comprimiendo en la dirección del movimiento. Y vamos a sentir un sonido agudo, ¿sí? Mientras que si el auto se aleja de nosotros, las ondas se van a descomprimir, digamos, y va a producir un sonido más grave, ¿sí? Entonces, el sonido que emite el auto, una sirena, o el sonido que emite el motor, depende de si el auto está en reposo o si está en movimiento. Si se nos acerca a nosotros o si se nos aleja de nosotros, ¿sí? Entonces, escuchando el sonido, podemos establecer esta característica. Si el móvil se acerca o si se aleja de nosotros. Como la luz, en una aproximación, algunos experimentos muestran que la luz es una onda también, que se propaga en el espacio, también tenemos el mismo efecto, ¿sí? Parecido, similar al efecto Doppler con las ondas de sonido. Si tenemos una fuente de luz que se nos acerca, las líneas espectrales, ¿sí? Se van a correr hacia el azul, ¿sí? Porque las ondas se van a comprimir en la dirección de movimiento, como hemos dicho. Mientras que si se aleja, estas ondas se estiran o se ensanchan. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio se hizo hace muchos años un experimento en donde se hizo pasar la luz que emitían algunos gases con algunas composiciones químicas, y se lo hizo pasar a través de un prisma y se analizó la posición de estas líneas espectrales, ¿sí? Ahora, el helio, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, tienen determinadas líneas espectrales que forman como, digamos, una marca, una huella dactilar, digamos, del gas con el que está formado los átomos, ¿sí? Cómo están formados los átomos, si es de helio, si es de
hidrógeno, por ejemplo, tiene una determinada líneas espectrales. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir la línea espectral de un objeto en el laboratorio con una cierta longitud de onda, en donde el objeto está en reposo, ¿sí? Ahora yo cuando mido ese gas, pero en una galaxia, en una estrella, por ejemplo, si el objeto se aleja de mí, la longitud de onda se ensancha, ¿sí? Se estira. Y se estira de acuerdo a la velocidad, en función de la velocidad con la cual se aleja de mí, ¿sí? Entonces, midiendo las líneas espectrales de un objeto que veo a través de un telescopio, puedo medir la longitud de onda, puedo identificar qué elemento químico se trata, y puedo compararla con ese elemento químico en el laboratorio, con la longitud de ese elemento químico en el laboratorio, y ver si ese objeto se acerca o si se aleja de nosotros. Y también podemos medir la velocidad con la cual se realiza este movimiento, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Ahora, uno podría preguntarse, ¿el espacio existió desde siempre? Digamos, el universo tuvo un comienzo, existió desde siempre, tiene una distribución, digamos, el espacio es infinito, no se acaba nunca, existió desde un tiempo infinito. Y bueno, con una paradoja que hizo un astrónomo Olbers hace muchos años, con una cuenta muy simple, se puede establecer de que el universo no es espacialmente infinito y tampoco existió desde siempre. ¿Por qué? Porque nosotros parados desde la Tierra, si vemos en unas cáscaras esféricas y contamos el número de estrellas o de galaxias que tenemos, vamos a ver que si el universo tiene una extensión infinita en el espacio y en el tiempo, tendremos que ver a la noche todo el cielo iluminado, ¿sí? Porque en cualquier lado donde proyectemos una línea en la visual, vamos a encontrar un objeto, ¿sí? Y también, fíjense, el número de objetos crece con el radio, ¿sí? Y la superficie también crece con el radio, ¿sí? A medida que crece el radio, crece el número de objetos. Por lo tanto, si el espacio es infinito, deberíamos ver todo el cielo iluminado, más o menos con el brillo del sol, digamos, aproximadamente. O sea, como la luz del sol, pero proyectada en todo el espacio. Eso es lo que veríamos de acá de la Tierra si el espacio, si el universo fuese infinito en el espacio y en el tiempo. Entonces, como vemos que hay regiones oscuras y vemos que no hay luz en todo el universo, en todo el cielo cuando miramos, el universo sí o sí tiene que haber tenido un origen en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Pasamos a lo que sigue. Y de la mano de este astrónomo de Estados Unidos, Edwin Hubble, se pudo establecer las dimensiones de las distancias a las galaxias, ¿sí? Él estudió la galaxia Andrómeda, que es una galaxia que tiene un tamaño más o menos del doble del nuestra, de la Vía Láctea. Era una nebulosa, lo que se llamaba una nebulosa en esa época, un objeto extenso, que no tenía una forma puntual como las estrellas, sino que tenía una luz tenue que se distribuía en un cierto tamaño, ¿sí? Él observó con un telescopio, el más grande de su época, y pudo ver con muchas imágenes y a lo largo de varias noches, la presencia de estrellas que cambiaban su brillo, ¿sí? Estas eran estrellas cefeidas, con las cuales se pudo determinar la distancia a Andrómeda, ¿sí? Que fue en esa época de unos 900.000 años luz. ¿Sí? Hoy sabemos que esas mediciones tenían un error, y la distancia actual observada es de 2,5 millones de años luz. Por lo que Hubble, en esa época, en la década del 20, pudo establecer que Andrómeda era un objeto muy, muy grande, muy extenso, y que estaba muy lejos de nosotros, que no estaba dentro de nuestra galaxia, ¿sí? Carlos, ¿te puedo hacer una consulta? Sí.
Con esto que comentaste de la paradoja de Olbers, ¿no? De que Sí. si fuera infinito, miremos para donde miremos, algo veríamos. Pero Claro. esto no dependería de la capacidad de observación, porque quizás a ojo desnudo vemos un lugar y se ve oscuro, pero con un aumento mayor llegamos a ver un cuerpo. No puede ser que teniendo, hablando de infinito, ¿no? Teniendo algún objeto con una capacidad infinita, entre comillas, logremos ver esto. Esa es mi duda. No, las cuentas te dan, o sea, si vos tomas en el centro del Sol, digamos, tomas una cáscara esférica y contás cuántas estrellas o cuántos objetos hay, si tomas una cáscara esférica más grande, el número de objetos crece, ¿sí? Y la superficie crece con el radio, y el número de objetos también crece con el radio. Entonces vos deberías encontrar más objetos a medida que tomes esferas cada vez más grandes. Después hay una cuantita que se puede hacer con la superficie y las densidades. Si quieren después se las paso bien. Clarísimo, gracias. Pero lo que te da es que siempre encontrarías un punto de luz, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Y acá esto es lo que hizo Hubble. Tomó varias galaxias, varias nebulosas, y les midió la velocidad, ¿sí? Y la distancia, suponiendo que el brillo era más o menos parecido al brillo de Andrómeda. Pudo determinar la distancia comparando los brillos, y midió la velocidad a través de las líneas espectrales. Y estableció que las galaxias más distantes parecen alejarse con una velocidad más grande, ¿sí? Él vio que la mayoría de las galaxias que investigó poseían velocidades de alejamiento. Casi todas las galaxias se alejaban de nosotros, salvo Andrómeda, que ya vamos a ver por qué parecía no alejarse de nosotros. Entonces, a partir de este diagrama, la relación entre la distancia y la velocidad es una línea recta, digamos, y se puede establecer cuál es la tasa de expansión, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la tasa de expansión? ¿Cómo se expande el universo en el tiempo, ¿sí? Y con eso se puede calcular la edad del universo. Que en esa época, si se fijan, los puntos tenían bastante dispersión, porque las distancias estaban mal medidas, no eran muy, muy precisas, y Hubble estableció en el año 1929 una constante de unos 500 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿sí? Un megaparsec son 3,26 millones de años luz. O sea, eso nos dice que una galaxia que esté a una distancia de 1 megaparsec se aleja de nosotros con una velocidad de 500 kilómetros por segundo, ¿sí? Bastante grande. Y que la edad del universo, en ese entonces, para esa tasa de expansión, era de unos 2000 millones de años. Hoy sabemos que, bueno, las distancias están mal calculadas y tenemos otra constante más precisa y otra edad del universo. Pasamos a la que sigue. Bueno, y esta es la clasificación de galaxias. Carlos, perdón, otra consulta. Sí. Pero si entonces Sí. hay una constante de expansión, ¿entonces no es infinito? Sí, porque lo que se expande es el universo en sí, es el espacio entre las galaxias. Y eso no está encerrado dentro de otro. Lo que dice la teoría del Big Bang es que el universo se originó hace 14.000 millones de años, pero surgió el espacio y el tiempo a la vez. ¿Está bien? Y lo que se expande es el espacio entre las galaxias. ¿Sí? Ok, gracias. Y esa explosión, que es mal llamada explosión, no surgió de un espacio preexistente, ¿sí? Sino que el mismo espacio y el mismo tiempo nacen a partir del Big Bang. ¿Está bien? Bueno,
Si vemos las formas de las galaxias, estas se pueden clasificar en galaxias elípticas, que tienen una simetría esférica o una forma de elipse, digamos, como una esfera un poco más achatada, con distintos grados de achatamiento. También tenemos galaxias espirales normales, que tienen una región central muy luminosa, que se llama bulbo, de la cual parten brazos espirales, ¿sí? Y también tenemos galaxias espirales con barra, o sea, la región central, nuclear, en vez de tener una forma, digamos, esférica o elíptica, tiene una forma de una barra estirada, ¿sí? También tenemos galaxias irregulares, que generalmente son pequeñas, galaxias enanas, que no tienen forma, ninguna forma establecida. Y también tenemos galaxias lenticulares, que viene de la palabra lenteja, digamos, que es como un sistema que tiene como un disco y un núcleo muy extendido, ¿sí? Una galaxia de tipo lenticular. Pasamos a la siguiente. Habíamos visto que nuestra galaxia es una galaxia espiral, ¿sí? Que tiene más o menos esta forma y que la región nuclear tiene una forma de barra, ¿sí? Una galaxia con barra, y tienen algunos numerosos brazos espirales donde están ubicadas las estrellas, y hay regiones de gas, polvo, hay nubes moleculares donde se forman estrellas a lo largo del brazo espiral, y tenemos distintas poblaciones estelares, ¿sí? Las estrellas que están en el núcleo generalmente tienden a ser más rojas, menos luminosas, más frías y más viejas, ¿sí? Mientras que las estrellas que están en el disco generalmente son estrellas más jóvenes, de colores predominantemente más azules y muy brillantes, ¿sí? Y jóvenes, ¿sí? Aunque también en el disco tenemos algunas estrellas viejas, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Estas son las dimensiones de nuestra galaxia. De una punta a la otra de ese disco tiene una longitud de unos 100.000 años luz, ¿sí? O sea, la luz tarda 100.000 años en recorrer una punta a la otra. Y el Sol es una estrella, que no es una estrella más, es una estrella un tanto masiva, comparando con todas las estrellas que conocemos. La mayoría de las estrellas son estrellas enanas rojas, ¿sí? Son estrellas que tienen una masa más pequeña que la del Sol, ¿sí? El Sol es una estrella un poquito más masiva, no tan común, ¿sí? Y estaría a unos 27.000 años luz del centro de nuestra galaxia, ¿sí? Bastante alejado del núcleo y de la barra, y el Sol junto con otras estrellas estarían sobre el disco, ¿sí? De nuestra galaxia. Pasamos a lo que sigue. Comparado nuestro sistema solar con el tamaño de la galaxia, es muy, muy pequeñito. Todo el sistema solar, hasta Neptuno, eso representa en años luz, serían 0,00045 años luz, ¿sí? Es muy pequeñito comparado con toda la dimensión de nuestra galaxia, ¿sí? Pero a su vez, si comparamos el tamaño de un ser humano con el sistema solar, vemos que es muy, muy grande nuestro sistema solar. Y tiene un disco fino, nuestra galaxia, que tiene un espesor más o menos de unos 400 años luz, pero también por encima de este disco fino tiene un disco grueso de más o menos un espesor de unos 2000 años luz, ¿sí? Ya vamos a ver por qué tiene estos dos tipos de discos. Y algunos estudios muestran que algunas estrellas brillantes que pueden ser detectadas a distancias muy grandes, se ha visto que la ubicación de estos grupos de estrellas no están en un plano, sino que el disco de la galaxia está como torcido, ¿sí? No está, digamos, en un plano, sino como que está torcido. Y ya vamos a ver ahora, dentro de poco, por qué puede ser debido a este fenómeno. Pasamos a la que sigue. Aquí,
Hace varios años se detectó, haciendo observaciones, viendo la distribución de estrellas en torno al núcleo de nuestra galaxia, en torno al centro de la galaxia, se observó que había un grupo de estrellas que tenían una composición química y una velocidad distinta a las estrellas que pertenecen a nuestra galaxia. Y se pudo estudiar la dinámica de este grupo de estrellas y se vio que pertenecían a una galaxia enana, que se la denominó como galaxia enana de Sagitario, ¿sí? Que está por detrás del disco de nuestra galaxia. Y se vio también que esta galaxia enana está en un proceso de fusión con la Vía Láctea, donde ha realizado varios pasajes, ¿sí? Aquí en la imagen de abajo podemos ver la Vía Láctea y la galaxia enana de Sagitario. Se piensa que ha realizado varios pasajes, ¿sí? A través del disco, y ha dejado una corriente de estrellas alrededor de ella, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente filmina. Esa. Y ahí, Jonathan, puedes poner el video 1, el número 1. Ahí vamos a ver una simulación, ¿sí? Del paso de las órbitas de esta galaxia enana, la galaxia enana de Sagitario, a través del disco de la Vía Láctea. Se piensa, algunos investigadores suponen, que cuando se ha aproximado esta galaxia a la Vía Láctea, el gas se condensó y formó estrellas de manera muy rápida, ¿sí? Y que en algún de estos pasajes puede haber inducido la formación de estrellas que formó el Sol, ¿sí? Cuando colapsa una nube de gas, estas nubes son inmensas, de muchos años luz, digamos, de extensión. Cuando colapsa por algún motivo estas grandes nubes de gas, se forman muchas estrellas, se forman cientos o miles de estrellas a la vez, ¿sí? Nunca se forma una sola o dos o tres estrellas, sino que cuando colapsa una nube gigantesca se forman cientos o miles de estrellas. Y se piensa que el paso de Sagitario a través de la Vía Láctea fomentó la formación de estrellas, en la cual el Sol puede haber sido una de ellas, ¿sí? Porque algunos astrónomos estiman que el paso de Sagitario por la Vía Láctea ocurrió hace algunos miles de millones de años, más o menos aproximadamente 5.000 millones de años, que es cuando se formó nuestro Sol, ¿sí? ¿Podemos ver el video? Se está reproduciendo el video, ¿lo ven? No, vemos la presentación, no. el PDF. No se ve. A ver, Tenés que sacar esa y poner la otra. No se ve el vídeo. No. listo, ahí probamos. Mariana está perdiendo el wifi, me parece, Agustina. Sí, acá cortó la luz y pusimos el grupo electrógeno, entonces ya no estoy como host, Tony. Si querés volverme a poner, y por las dudas tal vez Yo Jonathan, intento, vale, si me perfecto. vuelve a pasar lo mismo. Perfecto. Te voy a volver a ser anfitriona. Yo me imagino que en el peor de los casos, si yo me desconectara, aviso y me llaman, ¿de acuerdo? Venga. ¿Ahí lo pueden ver? Vemos la lista de videos. Sí. ¿Se está reproduciendo o no? No. No. Mira, a mí me marca que se reproduce. A ver, pruebo de vuelta. Ahí ven la lista de videos. Sí, ponlo a reproducir y luego pínchalo primero. ¿Ahí tampoco no? A Tampoco. mí me los muestra, pero digamos no los reproduce. Ahí digamos está la pantalla completa. Jonathan, no lo vemos reproducir. ¿Tú lo estás viendo reproduciéndose? Sí, por eso.
Bueno, Lo lo único quitar igual habría que quitar la reproducción, sal de compartir y vuelve a compartir y vuélvelo a intentar. ¿Listo? A ver ahí. Ahí va. Ahí tampoco. No. No. Tampoco. Sí, me los está reproduciendo, pero no los comparte los videos. A ver ahí. ¿Está seleccionada la pantalla? Sí, lo estoy compartiendo directamente, pero... Pero no llegaste a salir de compartir, ¿no, Jonathan? Yo no te he visto salir, yo he visto en todo momento. Deja de compartir y vuelve a compartir seleccionando esa ventana, a ver. Claro. Por intentarlo. Ahí está, a ver. Ahí se selecciona. Ahí vamos a probar. Ahí. Ahí está, a ver. Sí, se ve medio lento. Ahí. Ahí va. Ahí está, la galaxia. Sí, ahí cuando la galaxia toca una parte externa, ahí está. Y se ve como las estrellas se van, digamos, desarmando y se forman como corrientes, ¿sí?, alrededor de la Vía Láctea. Y en este gráfico a la derecha se ve el número de estrellas que se forman por unidad de tiempo, y se observa que hace unos 6.000 millones de años aproximadamente, la formación estelar de la Vía Láctea se incrementó de una manera muy grande, y posiblemente eso haya dado origen al Sol, ¿sí? ¿Ahí se pudo ver bien? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, y hemos visto también en otras galaxias que tienen también una corriente de estrellas muy tenue, posiblemente debido a este efecto. Como la Vía Láctea tiene una masa muy grande comparado con la galaxia de Sagitario, la galaxia de Sagitario es la que va a sufrir más los efectos de la gravedad, ¿sí? Pero estos sucesivos pasajes de Sagitario a través del disco, de alguna otra región, puede haber hecho que la Vía Láctea se haya torcido, que el disco de la Vía Láctea se haya torcido un poco. Buenísimo. Bueno, continuamos acá y ahora sí vamos a emprender un viaje por el universo local. Vamos a arrancar con el grupo local, que es un grupo de galaxias formado por Andrómeda y la Vía Láctea, como dos galaxias masivas y luminosas, como las más masivas de este grupo, que está formado por 40 galaxias, de las cuales la mayoría son galaxias enanas, y son galaxias enanas satélites de la Vía Láctea y satélites de Andrómeda, ¿sí? Fíjense más o menos el tamaño de este grupo local es de unos 10 millones de años luz, y hay alrededor de unas 40 galaxias, dentro de las cuales Andrómeda y la Vía Láctea son las más grandes, ¿sí?, las más masivas, las más luminosas. Pasamos al que sigue. Ahí está. Y ahí vamos a ver algunas imágenes, las conocidas nubes de Magallanes, la gran nube de Magallanes y la nube menor de Magallanes, que son satélites de la Vía Láctea, que ustedes han visto cuando fuimos la primera práctica al tránsito, que Jonathan nos sacó algunas imágenes. Pasamos al que sigue. De estas galaxias, ¿sí? Ahí vemos una imagen que tomó Jonathan, la nube mayor de Magallanes, que está ahí arriba señalando con la mano,
y la nube menor un poco más abajo, ¿sí? Estas son dos galaxias satélites que están orbitando a la Vía Láctea y que también están dejando en su órbita rastros de estrellas, ¿sí? Cuando se produce esta pérdida de estrella, las nubes pierden, estas galaxias pierden velocidad, y es muy probable que de acá a algunos millones, miles de millones de años, se terminen fusionando con la Vía Láctea. Pasamos a la que sigue. Estas son dos galaxias, dos imágenes de dos galaxias conocidas del grupo local nuestro. La galaxia del Triángulo, que es una galaxia espiral, y otra galaxia que está para el lado, digamos, de Andrómeda, IC10, ¿sí? Una galaxia irregular. Pasamos a la que sigue, vamos a ver algunas imágenes de algunas galaxias de nuestro vecindario más cercano, ¿sí? Esta es NGC 3190. Si miran, tiene una forma como de un disco, como una espiral, está un poco torcido, un poco, digamos, un poco rara esta forma, ¿sí? A lo mejor ha sufrido también alguna colisión con alguna otra galaxia en su pasado. Y la galaxia que vemos abajo, la galaxia enana de Ursa, que es un grupo de estrellas, ¿sí? Bastante pobre esta galaxia, poco luminosa y poco masiva, una galaxia de tipo enana. Pasamos a la que sigue. Y acá vimos otras dos galaxias enanas, Leo A y Leo 2, ¿sí? Que son como agrupaciones de estrellas, como si fuesen un cúmulo globular, pero más grande, ¿sí? Tiene algunos millones de estrellas, algunos cientos de millones de estrellas, pero son bastante pequeñitas si le comparamos con la Vía Láctea. Pasamos a la que sigue. Y aquí vamos a ver un mapa donde se muestra la distribución de galaxias en el universo local, lo que llamamos universo local, que algunos astrónomos lo definen como un cubo que tiene más o menos 200 megaparsecs de lado, ¿sí? Habíamos dicho que un megaparsec son 3,26 millones de años luz. Entonces, pasado años luz, este cubo que vemos abajo tendría unos 650 millones de años luz, ¿sí? De lado. Lo que vemos arriba es una proyección de estas galaxias sobre todo el cielo, ¿sí? Así como si tenemos un mapa mundi, podemos representar la distribución de todos los continentes de la Tierra. Aquí lo que podemos ver es toda la distribución de galaxias en el cielo, ¿sí? En el plano del cielo completo. Pero lo que podemos hacer es estudiar la distribución espacial en 3 dimensiones. Entonces, pasamos a la que sigue. Cada puntito de ahí que vemos es una galaxia, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver distintas vistas de este cubo, ¿sí? Este es el plano XY, o sea, visto desde arriba, vemos varios cúmulos de galaxias. Estas galaxias tienden a agruparse formando cúmulos de galaxias. Por ejemplo, el cúmulo de Coma, aquí arriba, el cúmulo de Virgo, también, ¿sí? El cúmulo de Hidra, bueno, y hay varios más. Otra proyección, digamos, en el eje ZY, ¿sí? El eje Z está vertical, el eje Y está así horizontal, y entrando tenemos el eje X, ¿sí? Entonces una vista de costado, según las coordenadas Z, Y, podemos ver más o menos cómo es la forma con la que se distribuyen estos cúmulos de galaxias, y vemos que también tenemos regiones vacías muy grandes, ¿sí? Tenemos regiones donde se agrupan las galaxias formando cúmulos de galaxias, pero también tenemos regiones vacías, ¿sí? Grandes vacíos entre las galaxias. Pasamos al que sigue. Y aquí vemos una vista de frente, ¿sí? Según el plano ZY, y ahí podemos ver que, cómo están distribuidos los cúmulos más cercanos a la Vía Láctea,
Fíjense acá arriba a la derecha, tenemos el cúmulo de Coma, este grupito ahí de estrellas, ¿sí? Después tenemos el cúmulo de Virgo, que es un cúmulo de galaxias cercano a la Vía Láctea, que tiene varios miles de galaxias, un cúmulo muy rico de galaxias. Pero también tenemos, fíjense en arriba, por acá, como unas burbujas vacías, ¿sí? Donde no tenemos ninguna galaxia, o tenemos muy pocas galaxias, ¿sí? Y algunas de estas galaxias también forman como paredones, ¿sí? Como muros, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Y ahí, Jonathan, te voy a pedir otra vez si puedes compartir el video, el 2. Ahí vamos a ver una película donde vamos a hacer como un viaje y vamos a hacer un zoom hasta nuestra galaxia, para que se dé una idea de el tamaño gigantesco que tiene esta pequeña porción del universo que llamamos universo local. Mientras Jonathan pone el video, Carlos, ¿viste la foto que pusiste del tránsito? ¿No lo ven el video? Disculpen. Sí. No todavía. No. ¿Te saliste? Ahí, te tenés que salir y volver a entrar. Salí. Sí. Recién hice eso, ahí. Bueno, comentan escucho en el chat que no todos fueron al tránsito. ¿Te acordás que era solo el primer día para las autoridades? No obstante, sí. Esas galaxias se ven a ojo desnudo, ¿cierto? No, las vimos. En la práctica las vimos. Sí, ¿En Concepción también? Sí, cuando fuimos a Concepción también las vimos. Se ven cerca del sur, del polo sur, del polo sur celeste, por donde están, digamos, la Cruz del Sur, por ahí, por esa zona, ¿sí? Se ven, tiene que ubicarse en una noche sin luna, ¿sí? Con luna nueva, o cuando ya se haya puesto la luna, porque son muy tenues, muy débiles, ¿sí? Se ven como una nube tenue blanquecina. Pero vista con telescopio se alcanza a ver estrellas, ¿sí? ¿Ahí están viendo la carpeta? Sí. Sí. Está el video seleccionado. Estas nubes de Magallanes están más o menos, hay una que está a 160.000 años luz de nosotros, y la otra está a unos 200.000 años luz. Fuera del disco de nuestra galaxia. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de una punta hacia la otra? ¿No se está viendo el video, no? No. ¿Hiciste de doble clic? Sí. No está como... Ahí vuelvo a probar. Y vuelve a intentarlo, Jonathan, igual que antes. Sí, es cuando quiere, no sé. Ahí vamos a probar, compartir pantalla. Ahí se ve la carpeta, sí. Sí. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Tú lo tenías abierto primero, Jonathan? Arráncalo. No, yo lo cerré. Vale, pues arráncalo. Sal, otra vez, arráncalo. Y vuelvo a hacer todo de cero. Ahí va, compartir. Mientras tanto, profesor Carlos, Adrián le habla, le pregunto, cerca de esa nebulosa hay una que al mirar tiene como una M, se ve abajo. Creo que C, no sé cuánto. ¿Cerca de esa está la que estábamos hablando? Sí, la nube menor de Magallanes tiene como un objeto, digamos, esférico, un poco tenue, que es un cúmulo globular, ¿sí? Que lo vimos con los binoculares, se ve apenas, ¿sí? Es el cúmulo globular de 47 Tucán, se llama. Gracias. Y esas dos galaxias son irregulares, no tienen forma definida,
pero tienen varios miles de millones de estrellas, ¿sí? ¿Tampoco ahí? Ahí tampoco. No, no me lo... Y hago todos los Ahí pasos. no se ve que hice este doble clic, puede ser. No. Lo has ¿Vos hecho lo igual probás? que antes, Jonathan, ¿no? Sí, sí, haciendo los mismos pasos que A lo con el mejor primer es video. es el mismo formato de vídeo, el mismo formato. Sí, es Sí. el mismo formato, es un video más pesado. Ahí lo volví a cerrar, vuelvo a probar. A ver si lo comparte de nuevo. Vamos de nuevo. Ahí está la carpeta. Voy a probar con el primero, a ver si me lo comparte. ¿Lo están viendo? No todavía. Tampoco. No. No, no todavía, Jonathan. No sé qué ha pasado. Tampoco me comparte ni el primero ni el segundo. A ver el segundo. No, me dice que estoy compartiendo, pero no. Y lo veo yo el video, pero no. Está muy bueno encima el video. Sí, qué lástima. Probamos una vez ¿Carlos? más si quieren. Pruebo una Jonathan, vez más. no, lo único, Carlos, si puede, si vemos que se atasca y puedes explicar lo que cuenta y luego subimos los Sí. vídeos en Google Drive para que ellos los vean. Ujú. Pero Bueno. si les puedes contar lo que hay en lo que lo intenta Jonathan y por lo menos que quede claro Bueno. la idea. Lo que se ve en el video, se va haciendo un zoom por dentro de este cubo hasta que se llega al centro, digamos, que está la Vía Láctea y Andrómeda, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a ir pasando algunas figuras. Con la Carlos, presentación, lo vamos viendo desde ahí. Sí. ya pasó una hora, o sea, la mitad de la charla, si querés, hacemos el recreo que habíamos dicho, mientras Jonathan sigue jugando el video, ¿te parece bien? Bueno, podemos probar a ver que el video si anda y volver un ratito. Gracias. ¿Cuánto suelen dar de recreos? ¿10 minutitos, Agustina, creo yo. 10 minutitos. ¿Volvemos 6 y 10 entonces? Sí. Bien. Jonathan, en el chat te dicen con botón derecho sobre el video, te da la opción de transmitir a Zoom o algo similar. Listo, ahí pruebo esa opción. ¿Transmitir en dispositivo no será? A ver si tiene papel. Transmitir en... No. Ve en la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ve que está seleccionado. Le hago clic derecho. Y no se ve. ¿No se ve ahora? No, se ve. A ver. No. Es como si tuvieras algo compartido detrás. Es como que se ve tu navegador, pero él no está tomando... Carlos Richieri, si querés activar tu micrófono y darle una mano a Jonathan. El que habló en el chat. 250. Comparte. ¿Eh? Jonathan, tú estás cogiendo, ¿tienes el directorio o tienes abierto el vídeo cuando haces compartir? ¿Cómo lo estabas haciendo? Yo lo que hago es cierro todo. Ahí, por ejemplo, cerré todo, ¿no? Sí. Ahora abres el vídeo tú ahí. Ábrelo el vídeo. Ahora lo abro. ¿Vale? Déjalo funcionando, que como luego se puede volver a reproducir. Listo, ahí está funcionando el video. Listo. Ahora voy, pruebo. Compartir. Se está reproduciendo el video. Ahí está, Sí. a ver ahí. Ahí está. Ahora sí, ¿ves? O sea, tiene que estar reproduciendo. Tiene que estar arrancado.
Ahí está. Listo. Venga, perfecto, Ya genial. que está, pruebo con el resto de los videos Sí. igual. Oye, ¿Listo? este está Permiso. estupendo, Carlos. Este Buenísimo. está muy bonito, lo de este modelo. Permiso. Cierro y vuelvo a probar con el resto de los videos porque hay más. Dale. Ahí está. Claro, tiene que estar reproduciéndose. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Sí. Listo, ahí está. Sí, porque faltan como 4 videos más y están muy buenos, ya los vi. Buenísimo. Pues perfecto, se ven así de esta manera se ven, Jonathan. Listo, gracias. No, quería aportar que cuando hicimos la práctica en Concepción, si bien había luna, cuando empezó a bajar la luna, se veían un poco más claras. De hecho, las mostramos. No fue en el tránsito, pero sí la primera práctica, digamos. Sí, la primera del tránsito, no era la práctica, pero era el sábado aquel que estábamos allí, ¿o no? El primer día. La foto es del sábado, pero digámoslo. Impresionante. Oye, Agustina, quería preguntar, hay gente, porque yo antes dije, veo solo a 30 o 40, ¿hay gente reunida en los portales, a lo mejor en el tránsito, en otros sitios, siguiendo el curso? Porque igual yo pensé que eran pocos, pero se reúnen juntos. De repente en uno hay varios, ¿no? En una ventana. Vi en el chat que estaba Isaías con alguien, lo anoté, pero no sé, todavía no me informaron que hayan estado juntos. Tal vez los chicos en la delegación puedan, bueno, ahí Sandra dice, estamos algunos. Si lo pueden poner en el chat o claro, que pongan la cámara o algo para que puedan anotar. Eso es, porque si no parece que hay uno y no tenemos en cuenta que hay muchos más a lo mejor asistiendo. Claro. Estupendo. Carlos. Sí. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal, Carlos? Quiero aprovechar este recreito para hacerte un pequeño comentario y de paso me contacté con me diste el contacto. Ajá. Astrónomo que hace astronomía para personas con discapacidad, baja visión y no vidente. Ajá. En julio estamos cerrando, va a venir a Chavarría. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama? Muso, el que me diste el dato. Ah, Sebastián Muso. Sebastián Muso. Sí. Exacto. Qué bueno. Mi interés constante de la persona con discapacidad, yo ya a la Fundación Yetapá le hice el comentario, la hablé a ustedes, y el 12 vendría, el 12 de julio al 16 daría los talleres. Una vez que él me dé todos los detalles, yo voy a pasar la invitación porque hay muchísimo interés en este organismo de la provincia para poner en valor. Justamente tiene que ver con esta área, ¿no? Qué bueno. Me alegro mucho. Muy bueno, sí. Así que, gracias por el contacto, por facilitar. No, de nada. ¿No? Buenísimo que hayas continuado con esta actividad. Y a nivel turismo hay un montón de capacitaciones para hacer todos los productos accesibles y bueno, que sean más integradores. Es muy amplio y está muy bueno eso. Él está colaborando con nosotros. Nosotros estamos preparando una publicación que es un viaje inclusivo a través del universo, lo hacemos llamar así. Y estamos colaborando, de hecho, nos dio una charla en un café con estrella, bueno, en una de publicaciones, perdón. Y estamos colaborando para que nos pase una serie de kits para niños con discapacidad, bueno, personas con discapacidad visual, y la verdad que en ese sentido muy bien. Trabaja mucho en la divulgación y en especial con personas con discapacidad visual. Esto es Sebastián Muso, ¿no? O sea, yo hace años lo conozco por eso también. Una excelente persona también. Vamos a tener el gusto de tener para incentivar. Ajá, di Carlos, perdona. El turismo inclusivo y accesible.
Eso es lo que estamos haciendo, intentando Ahí. trabajar eso también. Y siempre tener en cuenta estos colectivos, o incluso en los colegios cuando hagamos actividades, divulgación, muchos de los van a hacer actividades en centros educativos, en colegios, y siempre se puede dar esta circunstancia, evidentemente. Y es más, ya no solo vamos a trabajar con 3D, sino también trabajaremos con sonificaciones, con sonido, ¿de acuerdo? Tengamos la posibilidad de escuchar descripciones de objetos e incluso con música y con sonido visibilizar el universo. Esto es muy precioso. Esto también es con otro astrofotógrafo, astrónomo que es ciego, y que, bueno, en España ha hecho varios trabajos de este tipo y ya verán. Yo creo que nos va a salir un trabajo bonito y compartiremos para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Mi intención es poderlo incluso hacer en papel, quiero decir, en fichas. Este trabajo consiste en una serie de fichas para educadores. Ustedes serían los educadores, ¿no? O los profesores, con una serie de descripciones o glosario de términos astronómicos, con una serie de tablas, imágenes, figuras. Estamos trabajando una narrativa, pero los narradores están un poco bloqueados de inspiración, y entonces cuando eso surja, habrá cuento. Cuando está bloqueado un poquito el cuento, ¿no? No queremos retrasar tanto la publicación. Y eso va añadido por los kits 3D de Sebastián Musso y además las sonificaciones de Enrique Pérez. Va a quedar una guía muy completa. Esperemos. Bueno. Valentita, porque todo es aquí voluntariado y el que pueda cuando pueda. Pero yo espero que para el primer semestre lo podamos tener. Y ustedes, por supuesto, a disposición, evidentemente, ¿no? Todos los monitores Starlight y profesores. Pues Agustina, cuando tú quieras les das tu entrada. Sí, ya pasaron 10 minutos, así que Carlos y Jonathan, todos orgullosos. Listo. Bueno, Pruebo entonces con el video. vamos a proceder al video 2. Y ahí vamos a hacer el viaje. Ahí está. Entonces ahí están las galaxias proyectadas, digamos, sobre este mapa. Y las vamos a desproyectar en un volumen, ¿sí? En un espacio X y Z, donde están las distancias y las posiciones reales de las galaxias, ¿sí? Entonces, ahí en el centro, justo, estaría la Vía Láctea, y más o menos, esa sería la distribución esférica de galaxias. Más o menos el cubo tiene, habíamos dicho, unos 650 millones de años luz. Ahí vemos que algunas galaxias forman filamentos, ¿sí? Como ese, el filamento de Perseo, Piscis, forman nudos y forman regiones vacías, ¿sí? Ahí va a seguir, vamos a hacer un zoom para la parte central. Ahí va, está medio lento, bueno. Cada puntito es una galaxia. Ahí las galaxias no tienen ninguna forma, son solamente puntos. Y ahí, en ese puntito, ahí estaría la Vía Láctea, ¿sí? Con sus galaxias enanas satélites. Y al lado, ese otro agrupamiento sería Andrómeda con sus galaxias satélites también, ¿sí? Ahí en la presentación está la dirección donde pueden bajar el video y verlo ustedes mismos, ¿sí? Está bastante interesante. Bueno, y esos son algunos grupos de galaxias vecinos al grupo local, ¿sí? Como M83, M81, N784, bueno, ahí vemos algunos pequeños grupos de galaxias que están en la vecindad del grupo local. Y ahí vamos a ver cómo se distribuyen estas galaxias en distintas vistas, ¿sí? Entonces estamos rotando esta distribución y vamos a ver que la mayoría de las galaxias parecen ubicarse en torno a un plano, como se ve allí. ¿Sí? Esta es una distribución más en pequeña escala. Y vemos que hay regiones vacías, como el vacío local, ese que está arriba, y algunas galaxias que están ubicadas por encima y por debajo de este plano. Si extendemos un poco más esta distribución,
vemos que ya aparecen cúmulos más grandes de galaxias, como ese que está allí arriba, a la izquierda, que es el cúmulo de Coma, el cúmulo de Virgo, perdón, ¿sí? Que está formado por unas miles de galaxias. Y ahí vemos algunas otras galaxias más, ¿sí? El cúmulo de Virgo es un cúmulo rico de galaxias, el más cercano a nosotros, ¿sí? Contiene miles de galaxias, ya vamos a ver una imagen, ¿sí? De algunas de ellas. Y después, bueno, nos alejamos más y vemos la distribución en una escala más grande, ¿sí? Ese sería el tamaño total. Hay más o menos, hay unas 40.000 galaxias, ¿sí? Ese sería nuestro universo local. Un cubo de 650 millones de años luz. Y ahí se ve el cúmulo de Hidra, Centauro, también con un cúmulo rico de galaxias, el cúmulo de Virgo, ¿sí? El cúmulo de Fornax, que está por allí, y algunos otros cúmulos más, ¿sí? Y hay entre medio esas regiones vacías, ¿sí? Eso, como esas burbujas con muy poquitas galaxias. Ahí vemos de otro costado esta vista, y ahí vemos toda la vista completa de galaxias. Bueno, ese es solo un corte, y ahí creo, bueno, que se acaba el video ya. ¿Sí? ¿Cortamos el video? Sí. Volvemos a la presentación. Listo. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Sería un poco más adelante. ¿Más? Otra más. Sí, una más. Ahí. Bueno, ahí tenemos una imagen del cúmulo de Virgo. Volvemos una. Esa. Ahí vemos una imagen, una composición con varias imágenes, ¿sí? Porque el cúmulo de Virgo es un objeto bastante extenso en el cielo. Está formado por miles de galaxias y tiene galaxias dominantes muy masivas, elípticas, como vemos ahí, las más luminosas, y algunas otras pequeñitas, ¿sí? Que orbitan el cúmulo. Esos círculos negros son estrellas brillantes de nuestra galaxia que se las han sacado, digamos, se las han descontado, la imagen se la han borrado, porque, bueno, molestan un poco y se confunden con la imagen de las galaxias. Pasamos a la que sigue. Bueno, un cúmulo de galaxias, ¿qué propiedades tiene? Además de ser digamos, una agrupación de galaxias por la gravedad mutua que se ejerce entre ellos, generalmente los cúmulos de galaxias tienen en su zona central una galaxia elíptica gigante, ¿sí? Una galaxia elíptica que tiene una forma esférica o más achatada, generalmente, de estrellas viejas muy luminosas, donde hay poco polvo, poco gas, ya las estrellas casi todas se han formado y todas siguen una evolución pasiva, ¿sí? Las estrellas primero se forman, las primeras estrellas que se forman en el universo se piensa que eran estrellas muy masivas, de más de 100 veces la masa del Sol, que tuvieron vidas muy cortas y colores muy, muy azules, ¿sí? Esas estrellas ya explotaron como supernova y contaminaron el medio con elementos más pesados. Con el resto de estas estrellas se formaron otras estrellas, ¿sí? Y la evolución de las estrellas, a medida que pasa el tiempo, se van transformando en estrellas cada vez más rojas, ¿sí? Todo se va transformando con el tiempo en colores más rojos, ¿sí? Volvemos una atrás, la que estaba recién. Entonces, generalmente en el centro tenemos galaxias elípticas y las galaxias espirales están un poco más alejadas de las zonas centrales, ¿sí? Que son estos discos que se ven aquí, o estas rayitas vistas de costado, algunas que se ven de frente, otras de costado. Por
Por ejemplo, acá a la izquierda se ve una galaxia espiral, arriba una galaxia espiral de Canto, ¿sí? Y ahí las galaxias interactúan y también se producen fusiones de galaxias, ¿sí? Pasamos ahora sí a la que sigue. Entonces las galaxias espirales no están concentradas en el centro, sino que están en regiones más alejadas del centro, ¿sí? Este otro cúmulo de galaxias, fíjense, que vemos las galaxias que se ven aquí con colores más amarillos, son galaxias elípticas, con estrellas más evolucionadas, y se ven algunas galaxias espirales, ¿sí? Por allí. Los cúmulos pueden tener algunos cientos o algunos miles de galaxias, ¿sí? Mientras que también existen grupos de galaxias formados por más de dos componentes. 2, 4, 5, 6 galaxias ahí interactuando por gravedad. Pasamos al que sigue. Ese es otro cúmulo de galaxias y pueden ver que en la zona central están agrupadas las galaxias elípticas y después por allí arriba se ven algunas galaxias espirales. Estas que se ven así que tienen la cruz, que se ven como objetos muy brillantes, esas son estrellas propias de nuestra galaxia, ¿sí? Lo que uno ve cuando toma una imagen es una proyección, ¿sí? Entonces ve algunas estrellas de nuestra galaxia, ¿sí? Y se ha estudiado que los movimientos de estas galaxias en torno al cúmulo de galaxias, se ve que tienen velocidades muy grandes comparados con la masa total del cúmulo, ¿sí? De ahí se piensa que existe una materia que no emite luz, pero que está dentro del cúmulo de galaxias, y hace que tenga esa dinámica, hace que las galaxias se muevan con estas velocidades, ¿sí? Y más o menos se piensa que un 80% de la masa de los cúmulos de galaxias es de materia oscura, ¿sí? Materia que no emite luz, pero que interactúa por gravedad con la materia que conocemos, que está formada por protones, electrones, neutrones, ¿sí? Por los átomos que conocemos, pero no se producen enlaces químicos ni emisión de luz. Únicamente la interacción con la materia conocida sería por la fuerza de la gravedad. Esto fue una investigación que se hizo en la década del 70, en donde se observó las velocidades de las galaxias, qué velocidades tenían las galaxias en torno al cúmulo de galaxias. Y se midió la masa de las galaxias, del cúmulo total, contando la luz de las galaxias, ¿sí? Las galaxias que emitían mayor luz era porque tenían mayor cantidad de estrellas, ¿sí? Entonces hay una relación que se llama masa-luminosidad, que conociendo la luminosidad se puede encontrar la masa, ¿sí? Cuando se compararon y se vio que estos objetos no estaban en equilibrio, tenían velocidades muy grandes para la masa determinada a partir de la luz de las estrellas de estas galaxias, ¿sí? De ahí surge la materia oscura. Y también lo que se observó es que las galaxias individualmente rotan con una velocidad muy grande y ya se deberían haber desarmado, ¿sí? Para la cantidad de materia que tiene, infiriendo por la emisión de luz. Entonces se piensa que también que en cada galaxia hay una porción importante de materia oscura que hace que estas galaxias puedan girar con esta velocidad de rotación sin, digamos, desarmarse. Pasamos a la siguiente. Ahí vemos una imagen, una proyección de este cubo, del grupo, del universo local, digamos, que es el cúmulo de Coma, también un cúmulo muy masivo, formado por dos galaxias elípticas dominantes, ¿sí? Como pueden ver allí, rodeado de pequeñas galaxias, o galaxias más, digamos, normales, ¿sí? Alrededor, ¿sí? El cúmulo de Coma. Este objeto que está allí con la cruz azul arriba es una estrella de nuestra galaxia, ¿sí? Que está mucho más cerca que la del cúmulo. Pasamos al que sigue. Y este es el cúmulo de Perseo-Piscis, también un cúmulo muy rico de estrellas, de galaxias, perdón, que está ahí en esa posición, ¿sí? Está ahí.
que también no tiene una forma así muy digamos, esférica, homogénea, sino que están un poco esparcidas las galaxias. Pasamos al que sigue. Y ahí vamos a hacer un zoom, ¿sí? Recién vimos la película, pero bueno, acá lo vamos a ver más detalladamente. Esta es la zona central, ¿sí? Más ampliada, donde tenemos la Vía Láctea y Andrómeda aquí abajo, y este grumo arriba es el cúmulo de Virgo. Si ampliamos este cuadradito azul, ¿sí? Ahí vemos el grupo local, ¿sí? Formado por la Vía Láctea y Andrómeda, y algunos grupos de galaxias vecinos. Esta proyección, si la vemos en otra dirección, digamos, de costado, aquí vemos que la mayoría de las galaxias están ubicadas en torno a un plano, ¿sí? Y algunas se ubican por arriba y algunas pocas por abajo, pero la mayoría están sobre un plano. Y encima hay digamos, una burbuja de vacío muy grande que se llama el local void, ese que ven ustedes. Pasamos al que sigue. Y si bien estamos hablando del universo local, eso que hemos visto recién estaría encerrado más o menos en esta elipse azul, ¿sí? Todo ese estaría rodeado, digamos, de un supercúmulo de galaxias, formado por varios supercúmulos. Más o menos ahí en un espacio de unos 150 megaparsec, ¿sí? Que serían unos 500 millones de años luz, existirían unas 100.000 galaxias y unos 30, 40, 50 supercúmulos de galaxias, ¿sí? Supercúmulos de galaxias están formados Carlos, por varios cúmulos de galaxias, ¿sí? ahí Ignacio pregunta, ¿entonces las estrellas se pueden identificar porque muestran esa cruz? Claro, esa cruz que se ve es un efecto del telescopio, porque el telescopio tiene abajo un espejo muy grande, que es el objetivo principal, el cual recolecta luz. Esa luz generalmente se recolecta en la parte más superior, donde hay otro espejo secundario, ¿sí? Que distribuye la luz hacia algún instrumento, alguna placa fotográfica y demás. Ese espejo secundario que está en la parte superior de los telescopios está sostenido por una cruz, ¿sí? De algún material, ¿cierto? Cuando la luz pasa por ahí, por esa cruz, ¿sí? Que sostiene los espejos, se forma un patrón de difracción que crea esas imágenes, así, en forma de cruz. Los objetos brillantes se ven con esa cruz característica. Pero eso no existe realmente, sino que es un efecto de la estructura del telescopio, ¿sí? El telescopio, el espejo secundario que está arriba del telescopio, que es por donde entra la luz, tiene, digamos, unos sostenes en forma de cruz. Y el patrón de difracción que ejercen se observa con estas puntas luminosas, ¿sí? Bueno, pasamos a la que sigue. Ahí está. Y si bien no podemos observar en el tiempo de vida de un ser humano cómo evolucionan las galaxias, porque estamos hablando de una evolución que lleva varios miles de millones de años, ¿sí? Pero podemos hacer simulaciones de galaxias. Por computadora podemos simular partículas que son galaxias en un determinado espacio y con una determinada masa. Le decimos a un programa de computadora que cada una de esas partículas se atraiga por la fuerza de gravedad. Ahí empleamos la ecuación de Newton, que es el cociente de las masas dividido la distancia al cuadrado. Y podemos calcular la fuerza que se ejerce cada una de estas partículas entre sí, ¿sí? Y podemos correr el programa y pasar la película de manera rápida y ver cómo se forman las galaxias y cómo es la
estructura en gran escala del universo. El universo, digamos, por hipótesis, se piensa que es homogéneo e isotrópico. Homogéneo, ¿qué significa? Que está hecho de lo mismo, ¿sí? Si miramos cualquier parte del universo, vamos a ver que el universo está formado por galaxias, ¿sí? Y no hay ninguna dirección particular. Cuando decimos que es isotrópico, decimos que es el mismo en todas las direcciones. Si vemos una dirección, vemos una distribución de galaxias parecida a una distribución en otra dirección, ¿sí? Entonces, en cualquier dirección que veamos, vamos a ver que la distribución de galaxias es más o menos parecida, ¿sí? Filamentos con nudos formados por cúmulos de galaxias envueltos en regiones vacías. Entonces, por ejemplo, esta es la simulación del milenio que se hizo hace algunos años, en donde la simulación se hizo interactuar 10.000 millones de partículas, ¿sí? Esto representa más o menos 20 millones de galaxias, ¿sí? Y se simuló el universo en un cubo de 2.000 millones de años luz de lado, ¿sí? O sea, una porción bastante grande del universo. No hace falta, digamos, simular todo el universo observable, digamos, por así decirlo, sino podemos seguir la evolución de un cubo de una cierta dimensión que contiene algunos miles de millones de galaxias o algunos millones de galaxias y ver qué es lo que sucede ahí en esa pequeña porción de universo, ¿sí? Entonces se fijan, arriba tenemos todo el cubo entero de la simulación y vamos haciendo un zoom y vemos que aquí aparece en amarillo, sería un cúmulo de galaxias, ¿sí? Se fijan ahí, está rodeado de filamentos con galaxias más pequeñas, digamos, y regiones donde hay vacío, grandes vacíos sin ninguna galaxia. Entonces esa sería la distribución en gran escala del universo. Cúmulos de galaxias, las galaxias tienden a agruparse formando cúmulos conectados con otras galaxias o con otros cúmulos de galaxias a través de filamentos. Y entre ellos hay espacios vacíos, donde no hay casi galaxias, o hay muy pocas galaxias, ¿sí? Estas simulaciones se realizan tomando, digamos, muchas computadoras que se conectan todas en paralelo, ¿sí? Miles de computadoras conectadas en paralelo, con una memoria RAM muy importante, digamos. Para que tengan una idea, esto está en la Universidad de Durham, en Inglaterra, norte de Inglaterra. Yo tuve la posibilidad de ir ahí, estar unos meses investigando. El suministro de energía eléctrica que se necesita para correr esta simulación se tuvo que hacer aparte, ¿sí? Se tuvo que generar una central eléctrica aparte para dar energía a todas estas computadoras. Y más o menos cada 2 años, 3 años, se duplica la capacidad de almacenaje y la velocidad. Entonces de aquí a 10, 20, 30, 50 años, vamos a hacer simulaciones mucho más grandes y vamos a poder entender mejor el universo, ¿sí? Pasamos a lo que sigue. En un primer momento se pensó que las galaxias se formaban de un solo colapso de una sola nube de gas, ¿sí? Esto es un modelo que propusieron algunos astrónomos en la década del 60, llamados Egan, Lindenberg y Sandage, que dijeron que una galaxia se formaba por el colapso gravitatorio de una nube de gas, que tenía una cierta rotación. Esa rotación y sumado el colapso de esta nube de gas, formaría un disco, ¿sí? En los primeros estadios de formación se formarían los cúmulos globulares, que son cúmulos de estrellas, por eso se piensa que son los objetos más antiguos que tienen las galaxias, y después, una vez formada la galaxia, quedaría el disco con la región nuclear. Pasamos al que sigue. Pero este modelo fue descartado
por otro modelo en donde las galaxias se formarían de manera jerárquica, ¿sí? Como vemos aquí en este árbol de aquí, una galaxia masiva abajo que vemos hoy, si rastreamos su historia pasada, podemos ver que es el resultado de varias fusiones de pequeños sistemas de galaxias, o de galaxias enanas o galaxias menores, ¿sí? Entonces, muy, muy atrás en el tiempo, en el pasado, estos pequeños sistemas de galaxias enanas muy pequeñitas, se fueron fusionando entre sí para formar cada vez galaxias mayores, con más masa, más estrellas, que a su vez también se fueron fusionando y fueron formando galaxias más grandes, ¿sí? Entonces las galaxias centrales, los cúmulos de galaxias, que son galaxias elípticas, en su pasado se han fusionado con varias centenas de galaxias. Pasamos a la que sigue. Ahí vamos a ver otro videíto, el número 3, en donde vamos a ver cómo se forma una galaxia espiral, ¿sí? Vamos a ver el 3. Carlos, perdona, una cuestión. Sí. De todo, en este tema de los modelos, las primeras galaxias que se formaron también podrían ambas, diríamos, coexistir, quiero decir, a lo mejor en las primeras nubes de gas en las que se formaron esas pequeñas galaxias, que luego por cataclismo se fueron devorando, formando galaxias mayores, podría haberse dado. Claro. El estado inicial, o sea, las primeras nubes serían a lo mejor por colapso, grandes nubes que se fragmentaron formando galaxias que ahí se formaron estrellas, ¿no? Y luego fueron canibalizándose, ¿o no? Sí, también se piensa eso, bueno, todavía está muy Porque en estudio, ¿no? En varios modelos, pero sí. todavía ciencia cierta no tenemos una idea muy, muy clara. ¿Está viendo el video? Ahí vemos, por ejemplo, sí, ahí vemos cómo se van fusionando algunas galaxias pequeñitas para formar una galaxia espiral gigante, ¿sí? Fíjense ahí, al último, se fusionan dos galaxias espirales y los núcleos se fusionan en un solo núcleo, ¿sí? Cuando se realiza ese proceso, la formación estelar crece agigantadamente. El número de estrellas que se forma por medio de tiempo es mucho mayor que en situaciones normales, ¿sí? Ahí lo vemos de vuelta, si quieren. Ahí fíjense, se van fusionando algunas galaxias. La galaxia que tiene más masa es la más dominante y la que va a atraer a las otras galaxias para que se fusionen con ella. Y, por ejemplo, si se fusionan dos galaxias espirales ricas en gas, es muy posible que se forme una galaxia elíptica, ¿sí? Una galaxia que al final tenga una forma esférica, ¿sí? O más achatada, en donde el gas se consumió rápidamente en estrellas y se transformó en un objeto más rojo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tenemos una galaxia espiral grande y se forma y se fusiona con una galaxia enana, la galaxia espiral tiene más masa y es más dominante, el resultado final va a seguir siendo una galaxia espiral, ¿sí? Ahí vemos, fíjense, que hay corrientes de estrellas, los brazos espirales forman colas tidales que se van separando y después se van uniendo, y muchas veces se observa que según el paso que tengan las galaxias, ¿sí? Si chocan de frente los discos o pasan muy cercano, es posible que vayan y vuelvan, ¿sí? Y los brazos se vayan desarmando y se produzca al final la fusión completa, ¿sí? Pasamos al que sigue. Vamos a ver un videíto, otro videíto, que es el 4, y ahí vamos a ver una pequeña región del espacio con algunas galaxias, pero vamos a ver toda la historia del universo, o sea, los 13.700 millones de años, pasado en cámara muy rápida, en 44 segundos. Y vamos a ver cómo se van fusionando, fíjense, las galaxias. Esta es toda la historia del universo en solo 44 segundos, ¿sí?
Se van fusionando grupos de galaxias, fíjense, las colas se van separando, se van distorsionando y demás. Y luego todas se fusionan y van formando un solo objeto gigante, una galaxia gigante, ¿sí? Fíjense cómo se van desparramando los brazos espirales y cómo algunas veces se forman como anillos, ¿sí? En vez de tener la estructura de brazos así espirales, se forman como anillos concéntricos, ¿sí? De estrella y demás. Entonces las galaxias que hoy vemos muy masivas, en su pasado fueron resultado de fusiones de varias galaxias, ¿sí? Esa es la historia. Y si, por ejemplo, vemos la Vía Láctea, es muy posible que todas esas galaxias enanas que estén alrededor de la Vía Láctea, en un futuro lejano, de aquí a unos varios miles de millones de años, 2.000, 5.000 millones de años, posiblemente se fusionen todas con la Vía Láctea, ¿sí? Y las que estén cerca de Andrómeda también se fusionan entre sí y van a formar un solo objeto. Ahora hemos visto que Andrómeda tiene un corrimiento hacia el azul, ¿sí? Cuando medimos la velocidad con el espectro, para el caso de Andrómeda vemos que Andrómeda se acerca a nosotros, ¿sí? Y los modelos muestran que más o menos en unos 5.000 millones de años se va a fusionar con la Vía Láctea. Y van a Carlos, formar un objeto. Sí. no, una pregunta, tomando como parámetro de referencia a Andrómeda, que bueno, la pueden observar, ¿pueden hacer algún cálculo estimativo de ese árbol genealógico de fusiones de galaxias y saber con qué otras galaxias se puede haber fusionado? No, únicamente con simulaciones, porque, digamos, vos ves Andrómeda ahora y ya están todas mezcladas las poblaciones de estrellas. Es muy difícil. En el caso de la Vía Láctea sí se puede identificar alguna corriente así de estrella, ¿sí? Que tiene alguna característica particular. Pero en el caso de Andrómeda, como está a una distancia muy lejos, solo algunas estrellas muy brillantes se alcanzan a distinguir, a separar, ¿sí? Pero es muy difícil porque, bueno, ha pasado tanto tiempo que el gas formó otras estrellas, esas mismas estrellas se pueden haber explotado como supernova, ¿sí? Y haber formado otros cúmulos de estrella y demás. Así que en ese caso no sería posible estudiar cómo fue la historia de formación de Andrómeda, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro videíto, ¿sí? El último, el 5, que es un video, una simulación de una región grande del espacio, y ahí se ve cómo es la estructura en gran escala, y se van a ver los cúmulos de galaxias, los filamentos y estas regiones vacías que hemos visto. Ahí está. Ahí está, ahí vemos. Generalmente las galaxias se mueven a través de estos filamentos, ¿sí? Y van a parar a los cúmulos de galaxias. Esa zona más central, más luminosa, ahí están los cúmulos de galaxias. Hay varios cúmulos unidos por filamentos y regiones vacías, así como burbujas, ¿sí? Esa sería la estructura en muy gran escala de nuestro universo. Y esto también se puede observar haciendo mediciones. Si uno toma una franja del cielo, por ejemplo, y mide la distancia y las posiciones de las galaxias, se ven que están formando estas estructuras, ¿sí? Similar a las simulaciones. Y yo para hacer simulaciones me tengo que basar en datos observacionales, ¿sí? Por ejemplo, qué masa tienen las galaxias elípticas, las galaxias espirales, qué cantidad de luz, qué edad tienen. Tengo que poner la tasa de formación estelar, tengo que indicarle a la simulación cómo una galaxia forma estrellas, cada qué tiempo y de qué manera, qué tipo de estrellas se forman y demás. Y tengo que poner ecuación que me relacione la física del gas, ¿sí?
del gas, de las estrellas, de la materia oscura. Tengo que poner todos los ingredientes a la simulación que se saca de las observaciones. Hago correr la simulación y me fijo y comparo con los datos observados. Y si veo que hay algún error, se vuelve a corregir y se vuelven a correr la simulación, y así se van comparando a medida que se obtengan datos observacionales más precisos, más de galaxias más lejanas, más antiguas, y se van haciendo correcciones y cada vez van saliendo simulaciones muy parecidas a la real, digamos, al universo real. Hoy en día, bueno, hemos partido hace muchos años de simulaciones en donde las galaxias eran puntos, ¿sí? Y las galaxias estaban formadas por puntos, por grupos de puntos, ¿sí? Digamos así. Y ahora ya podemos simular la forma, el color, ¿sí? Hay simulaciones de galaxias que es difícil discernir si son reales o no, ¿sí? Por ahí uno muestra una imagen de una simulación y hoy en día ya se piensa que no se puede discernir si es real o verdadera, ¿sí? A ese nivel estamos llegando. Así que bueno, cada vez esto que les mostré ahora, todas estas simulaciones ya son viejas. Tienen 10 años, 15 años, ¿sí? Y hoy ya se están haciendo otras simulaciones y se planean hacer otras simulaciones con mayor cantidad de datos, más precisas, más grandes, ¿sí? más parecidas a los datos que observamos. Bueno, pasamos la última del Filmina ya. Estamos terminando de este viaje que hemos hecho. Este universo local que es pequeño, digamos, pero comparado con todo el universo observable es gigantesco, ¿no? Y ese diagrama de torta que estamos viendo arriba, se ve la composición del universo, según lo conocemos hoy, ¿sí? De todo el universo, de todo lo que conocemos, hay un 73% de energía oscura, ¿sí? Es un componente que hace que las galaxias se expandan de manera acelerada, que no tenemos mucha idea. Esto fue un resultado que se obtuvo hace unos 15 años recién, ¿sí? Se observó que la expansión del universo se realizaba de manera acelerada, ¿sí? Cada vez que pasaba el tiempo, las galaxias se van a expandir con una velocidad cada vez mayor. De ese componente hay un 23% de energía oscura, de materia oscura, ¿sí? Hay un 23% de la componente del universo que no emite luz, que no interactúa químicamente, que no forma compuestos así con la materia que conocemos, sino que únicamente interactúa por la fuerza de gravedad con la materia, ¿sí? Y tiene que estar para explicar. Si yo en una simulación no pongo esta cantidad de energía oscura y de materia oscura, las estructuras no se forman, ¿sí? Las estructuras, por ejemplo, los cúmulos se desarman, las galaxias se alejan, ¿sí? No se forman las estructuras que observamos. Entonces, es necesario agregar un 23% de materia oscura y un 73% de energía oscura, de los cuales no conocemos prácticamente nada. Hay un 95% de la componente total del universo que no sabemos de qué está hecho. Esos son resultados actuales, nuevos, y que han puesto, digamos, en jaque nuestro conocimiento de la composición del universo. Todas las estrellas, todas las galaxias, los planetas, los asteroides, todo el gas que está entre las galaxias, ¿sí? Todo lo que emite luz, lo que está formado por átomos, por protones, por electrones, ¿sí? Y por neutrones, es tan solo un 4%, ¿sí? De los cuales, fíjense, un 5% aproximadamente, ¿sí? De los cuales un 4% es hidrógeno y helio libre, que está formando nubes, ¿sí? En el universo. Tan solo una pequeñita parte, cercana al 1%,
está formado por estrellas, elementos pesados y neutrinos, ¿sí? Que son unas partículas, ¿sí? Pero solo el 0,5% de todas las estrellas de todas las galaxias sería la componente del universo, ¿sí? Es algo muy, muy chiquitito, ¿sí? Y abajo vemos la imagen de, bueno, de un cuerpo humano, en donde vemos la composición química, que está formado por un 18% de carbono, un 10% de hidrógeno, un porcentaje de nitrógeno también, y oxígeno, un 65% de oxígeno. Esos materiales, esos elementos químicos se formaron en estrellas, ¿sí? Un 73% de esa masa, perdón, de la composición química de nuestro cuerpo, se originaron en estrellas masivas, ¿sí? Estrellas masivas que explotaron como supernova y que formaron elementos pesados. Un 16% se formó en estrellas de baja masa, ¿sí? Parecida al Sol o de masa menor. Un porcentaje más chiquitito, tenemos un poco de hidrógeno y helio, un 9,5%. Ese material se originó en el Big Bang, ¿sí? Es propio del Big Bang. Y hay un 1% del material que forma nuestros cuerpos que se forman en explosiones de enanas blancas. Entonces nuestra galaxia, la Vía Láctea, se formó por fusiones de otros pequeños sistemas de estrellas, por pequeñas galaxias, digamos, y se produjo una evolución en las estrellas que fueron formando elementos cada vez más pesados y que explotaron como supernovas y fueron contaminando el medio, el espacio, con elementos que antes no existían, ¿sí? Con el carbono, el hierro, el oxígeno, el magnesio, ¿sí? Que forman parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Así que fíjense, estamos formados por material reciclado de muchas estrellas, ¿sí? Así que bueno, les dejo esta reflexión para que se queden pensando. Si tienen algún comentario, alguna duda. Fantástico, Carlos. Sí, yo tengo una pregunta, perdón. puede ser. Perdón, Adrián. Sí. La voy a poner Sí. en video. Para que no quede tan lejos la cuestión. Ahí está. Me quedó una duda. Teniendo en cuenta como punto de partida el Big Bang, digamos, y hablando del universo local, Sí. la duda que tengo con respecto a la expansión, ¿tiene algún patrón de expansión? O la formación con respecto al video 4, creo que era, en la formación de las galaxias y las fusiones de la misma, ¿tiene algún patrón de movimiento? ¿O tiene que ver más con los campos gravitatorios, si es que existe, que van formando cada uno de ellos para ir originando su movimiento? ¿O Claro. es que tiene una acción externa, por ejemplo, en un movimiento más longitudinal, tiene algo transversal que lo cruza y hace ese movimiento? Ese efecto pileta, digamos. Claro, la formación de galaxias es una lucha, digamos, entre la expansión y la fuerza de gravedad. Las galaxias se formaron cuando el universo tenía algunos pocos millones de años, ¿sí? De edad. Ahí el universo era más denso y las distancias entre las galaxias eran más pequeñas, ¿sí? Y más o menos cuando el universo tenía un tercio del tamaño que tiene hoy, se formaron la mayor cantidad de estrellas, ¿sí? El universo fue muy, digamos, tuvo mayor actividad, digamos, formó la mayor cantidad de estrellas. Y después, bueno, la expansión sigue actuando y va alejando a las galaxias. Pero en el caso de Andrómeda, por ejemplo, la Vía Láctea, está a una distancia tan cercana que la fuerza de la gravedad vence a la expansión, ¿sí? La expansión. Le gana, sí. Hoy, por ejemplo, la tasa de expansión medida, la más precisa, la más aceptada, es de más o menos 70 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, una galaxia que esté a
3,26 millones de años luz de la Vía Láctea, se expande con una velocidad de 70 kilómetros por segundo. ¿Sí? Pero en algún momento esta expansión acelerada va a hacer que la distancia entre las galaxias se alejen cada vez más unas de otras, y no se van a producir ya fusiones de galaxias, no va a haber encuentros entre las galaxias, porque ya no se van a traer. Claro, cada galaxia se va a separar una de las otras. ¿Sí? Pero, por suerte, la expansión no fue constante, no fue la misma a lo largo de toda la historia del universo. ¿Sí? En un primer momento, esa expansión fue más lenta en el pasado. Ahí se fueron formando algunas galaxias, y más o menos hace unos 4.000 millones de años empezó a tomar forma esta aceleración, esta expansión acelerada. Y se piensa ya que tener fue menos gravedad. Claro. La menor atracción, mayor velocidad. Claro. Sí, dentro de la formación de galaxias tenemos que tener en cuenta esto, la expansión con la fuerza de gravedad. Y bueno, y meter todos los ingredientes, ¿no? La materia oscura. ¿Sí? La materia oscura es muy importante porque se piensa que las estrellas están rodeadas por grandes halos de materia oscura, como si fuese una distribución esférica, y en el centro tenemos una galaxia. Sí. Entonces, gracias. De nada. Felicitaciones por la charla. Muy, muy didácticos los videos para ilustrar el contenido. Una pregunta cortita es, según estos modelos de simulaciones que mostraste del universo, ¿hay algún cálculo estimativo de la cantidad de galaxias que pueden existir? Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver, dijiste que también se iban actualizando esos modelos de simulaciones, si se cree que puede arrojar datos nuevos sobre esa cantidad de galaxias. Hay algunas estimas que muestran que pueden existir más o menos unos 2 trillones de galaxias en todo el universo. Ese es un 2 seguido de 12 ceros, más o menos. ¿Sí? Pero esos son estimas. Hay un cálculo que se puede hacer. Se hizo una observación muy profunda con el telescopio espacial, que observó una región muy pequeñita del espacio durante muchas horas de exposición. Es la imagen más profunda, ¿sí?, que se tiene hasta ahora, y se ve que más o menos en unos pocos, un área muy pequeñita, hay unas 10.000 galaxias, ¿sí? Ahora, si hacemos la proyección a todo el cielo, más o menos el número que da, en promedio, sería de unas 150.000 millones de galaxias, ¿sí? Pero se piensa que hay muchas más, porque el telescopio espacial no observó, digamos, observó muy profundo, pero se piensa que se puede observar más profundo y que hay más galaxias, ¿sí? Con el telescopio espacial James Webb, calculo que se observará un campo profundo para ver más o menos, hacer el recuento de vuelta y la estima de galaxias. Pero con las simulaciones no se puede ver, porque vos simulás con lo que tenés conocido, y solo simulás una parte del universo. ¿Tá? Pero se piensa así, que el número de galaxias sería finito, y serían varios cientos de miles de millones, ¿sí? Por lo menos una estima aceptada son este número que te dije, 150.000 millones, ¿sí? Más o menos. Porque hasta 2 billones que se puede estimar, ¿no? De 100.000 a 200.000 millones establecidos por claro. Igual hasta 2 billones, o sea, estamos hablando de 2 millones de billones. Es lo que dice Carlos, el James Webb también nos dará muchas más pistas, ¿no? Claro. Seguramente. Hay claro. algo muy bonito, Carlos, si me permites esto último, se los digo por el discurso luego de ustedes cara al público. Esto es muy bonito que acaba de contar al final, esta imagen de que somos ese polvo de estrella, que incluso alguien que tenga un anillo de oro, decir, ese anillo, ese oro, vino de una estrella.
Es decir, el ser consciente de que somos, y no es más que poesía, que es realidad, y por cómo nos explicó también, ¿no? Desde la gran a pequeña escala, Carlos, toda esta historia, es muy bonito ver que al final somos parte de esa misma composición, ¿no? Trocitos de estrellas, polvo de estrellas, ¿no? Como dice también. Que yo creo que es algo que a la gente le gusta y le llama la atención muchísimo, ¿no? No olviden siempre recordar esto, de dónde venimos, no olvidemos nunca nuestros orígenes, ¿no? Y que luego seremos parte de esas estrellas, de otros mundos, ¿no? También. Claro. Y en el universo se ve que todo se recicla, ¿sí? Todo se va transformando y se va reciclando, no desaparece, sino que el material, el gas, todo lo que estuvo en el interior de una estrella va a formar parte de otra estrella, ¿sí? Y las galaxias, a medida que pasa el tiempo, se van poniendo cada vez más rojas, con estrellas más viejas, pero crecen, digamos, crecen en su masa porque siguen acretando otras galaxias, y con el telescopio espacial James Webb, recientemente lanzado, se va a poder observar posiblemente las primeras galaxias, ¿sí? Las primeras pequeñas galaxias que se formaron en el universo. Así que estamos muy interesados en esperar los nuevos resultados. Señor. Pues Carlos, fabuloso. Ya son yo son las 11 de la noche aquí en Canarias, así que buenas noches, pero a ustedes les digo que aprovechen la tarde. Me alegra mucho. Pensé que a lo mejor me iba a tener que ausentar y me alegro haber estado hasta el final y escuchar esta fantástica exposición, Carlos. Como siempre, es tu especialidad y se nota, ¿no? Y me gusta muchísimo escucharte. A todos decirles que no se olviden que el lunes nos vemos también para ustedes a primera hora, que es a las 9 de la mañana. Precisamente algunas de las preguntas que aquí se han formulado, y seguro que otras que tienen en la mente, que algunos no se habrán atrevido a formular, se van a intentar también esbozar el próximo día. Hay una charla nueva que hemos introducido en el curso de monitores Starlight, que son incógnitas, desafíos de la astrofísica actual, que muchas veces ustedes mismos preguntan cosas y como Carlos dice, no lo sabemos, lo sabremos quizá. Estas son las grandes, ¿qué es la materia oscura? De donde ¿por qué se expande hacia el universo? Hasta, ¿cuáles son los primeros elementos que se formaron? Un montón de, muchísimas. Entonces de ellas nos van a hablar la próxima semana, porque sí, también nos va a hablar Alex Roy sobre cuáles son las funciones, obligaciones y deberes de ustedes, de los monitores de Starlight. ¿Qué es un monitor Starlight y cuál es su función y su misión? Así que el lunes les esperamos 9 hora argentina, un poquito más en Canarias, así que gracias a todos y disfruten de un estupendo fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos, saludos a Antonia. Gracias por todo y gracias a todos los... gracias. Gracias Agustina por la moderación fantástica. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Buenas noches, gracias. Y a todos. Gracias. Muy buenas felicitaciones, Carlos. Chao, chicos. Que estén muy bien. Buen fin de semana. ¿Quién se ganó el sorteo? Una compañera mía y 2 de segundo. ¿Qué era? Bueno, chicos, voy a cerrar el Zoom. Ya tomé la asistencia de los que pusieron en el chat y hice capturas de los que estuvieron conectados para pasarle a Ceci para que pueda correr con la asistencia. Listo, nos vemos.